Bien, buenas tardes a cada uno de los que están conectados con esta unidad de repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a estar compartiendo en esta ocasión la lección número 9, Vivir sabiamente, y es en el comentario, en la lección como tal, anden como sabios. Vamos a orar y entonces haremos algunos comentarios previos. Hoy yo me voy a centrar mayormente en el versículo de memoria de la semana y también vamos a estar viendo jueves y viernes, aunque veremos los días allí, pero básicamente para no perder de vista el contenido de ese material. Así que oramos, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir el repaso de esta lección de escuela sabática, que es un desafío ante la inmoralidad que se vivió en los tiempos de la iglesia de Éfeso, en toda esa región, así como también en la modernidad, que hay un ambiente parecido. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de anden como sabios, que es el título regular de la lección, y vivir sabiamente, debemos entender que no nos estamos refiriendo allí específicamente solamente a la sapiencia, al conocimiento académico. Estamos centrados mayormente en el aspecto espiritual y moral que debe identificar o caracterizar a un cristiano, una cristiana, que era lo que se veía también cuando el autor de esta carta a los Efesios, un ambiente, como ya hemos comentado en lecciones anteriores, donde convergían entonces todas esas culturas y prácticas, y gente que cuando llega a la iglesia, como en la modernidad también, venimos con costumbres y prácticas extrañas, y al llegar a la iglesia, pues el gran desafío es deshacerse de esas prácticas a través de la dirección del Espíritu Santo y adoptar una novedad de vida por medio del Espíritu Santo. La persona principal en la lección, tendríamos que verlo, siempre es Dios. Y dentro de las personas de la deidad, tanto el Padre como el Hijo, la persona del Espíritu Santo. Durante la semana ustedes vieron, y especialmente la lección jueves, si mi memoria no anda mal, cuando lleguemos allí, donde nos habla de los famosos neumáticos, o sea, esos hombres espirituales que se espera que lleguemos nosotros también a hacer en un momento determinado, porque eso es lo que Dios espera. La expectativa divina para nosotros es eso, la santidad. Y para conseguir eso, bueno, tiene que ser a través de la dirección plena del Espíritu Santo. Así que vivir sabiamente es una motivación, una exhortación que debemos tomarla, pero muy, muy en cuenta en ese sentido. Me voy al versículo de memoria esta vez. Después voy a ir a un comentario del 3 en 1 y vuelvo después a lo que sería algunos de los días de la semana. Ustedes tienen en esta noche exactamente una vigilia. Probablemente acortemos un poco más allí. El versículo que ustedes han analizado durante la semana es un desafío. Lo descomponemos tranquilamente en partes. Miren con cuidado cómo andan. Bueno, es una advertencia que no solamente era para la iglesia de Éfeso de aquel tiempo. Esa es la práctica original, el mensaje original es esa carta a los Efesios que se leía también
en las diferentes iglesias del entorno. Pero miren con cuidado cómo andan, es una expresión para la realidad moderna. Si hay un tiempo en que nosotros debemos ser cuidadosos en nuestra manera de comportarnos, porque es lo que quiere decir esto, miren con cuidado cómo andan, no es solamente de mover, dar pasos, sino del comportamiento que debemos adoptar después de conocer a Jesús. Cómo debemos deshacernos de prácticas negativas que chocan con la ética, con la moral, y volver ahora a comenzar una nueva vida en Cristo. La segunda parte vemos allí, no como necios. Bueno, usted diría, ¿por qué Pablo expresa estas palabras? No como necios. Porque aún estando nosotros en esta carrera cristiana, y aún con muchos años en la iglesia, pueden haber actitudes, comportamientos, palabras, acciones que no se ajustan real y efectivamente a la voluntad divina. Así que la necedad en algún momento la hemos cometido algunos de los que estamos, o prácticamente todos en algún momento hemos actuado de forma incorrecta, contrario a las expectativas del Señor. No como necios, sino como sabios. El principio, la sabiduría es, como lo describe también la palabra de Dios, el temor a Jehová es la sabiduría, el guardar su mandamiento es la inteligencia. Entonces, cuando hablamos aquí de, sino como sabios, la sabiduría es ahí, estriba en nosotros tomar, pero muy en cuenta, lo que es la voluntad de Dios para someternos a ella y vivir acorde con esas demandas divinas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Bueno, si Pablo escribió esta carta en el primer siglo, alrededor tal vez de los años 50 o 40 de la era cristiana, imagínese usted si lo aplicáramos al tiempo moderno, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días en este tiempo son malos en todas las formas. En el aspecto económico hay muchas carencias, hay desafíos ahora, aún en los grandes países con potenciales financieros como es Estados Unidos. Uno está viendo acciones y situaciones financieras como parecidas a los años de la recesión del año 29-30, de 1929 y 30, para ser específico, porque se están dando ahora muchos recortes en ayudas financieras en ese país, que ha sido el ojo para todo el mundo migrar allí. Y si lo traducimos al ambiente nuestro, que es el dominicano, entonces tenemos una inflación también galopante que nos está arropando, de acuerdo a los economistas, anda en unos 3 o 4, pero cuando uno va a la práctica, es otra cosa con los precios. Así que los días son malos. Desde el punto de vista moral, entonces vemos la gran competencia que tiene la sociedad, las escuelas, los colegios, las familias, con la introducción de prácticas homosexuales, lesbianas, con anuencia y protección de instituciones internacionales y avaladas a veces por parte de la gente que gobierna. No todos los que gobiernan están de esa manera, pero vemos nosotros el cuidado que tienen que tener los maestros también para hacer la corrección en ese sentido, y cómo también se difunde y se promueve que usted, a los niños y a los adolescentes, que usted decide lo que quiere ser, que puede ser una niña, que puede ser un niño,
cuando el sexo de las criaturas está definido desde el vientre de la madre, ahora hay una modalidad que está ahora desafiando todo esto, desafiando aún los principios de la Biblia. Entonces, porque los días son malos en el aspecto moral, vemos también eso que es uno de los desafíos para los padres, para la niñez y la adolescencia. Pero también los días son malos desde el punto de vista del respeto. Si usted va a las calles y tiene la oportunidad de andar en un vehículo, eso es un desafío constante. Aún se ponen señalizaciones para no entrar y eso lo obvian los choferes y pasan como que eso no está puesto allí, ni el pare tiene valor, la gente no se detiene, un pare sigue volando. Si te pueden hacer el corte extraño para entrar, no importa que tú vayas en tus derechos. Entonces los días son malos también cuando nos vamos a la criminalidad que campea la sociedad, la proliferación de las drogas en las cárceles, en las calles, con anuencia de los que están llamados a controlar las drogas. Ahora estamos viendo por lo menos las autoridades trabajando un poco en ese sentido, pero aún la policía está permeada de ese ambiente de sacar dinero también de esos distribuidores y de los puestos. Todos saben dónde están los puestos de drogas y sin embargo los controles son mínimos, salvo cuando hay alguna orden desde arriba. El verso sigue diciendo, por tanto, no sean insensatos. Bueno, es una exhortación poderosa para nosotros, esa insensatez debemos evitar caer en ella, si no debemos ser personas cuerdas, organizadas, personas bajo control, con cierto autocontrol, porque estemos dirigidos por el Espíritu Santo. De hecho, esa es la persona clave de la deidad para trabajar y hacer esos cambios en las vidas de cada uno de nosotros. Nadie puede cambiar a menos que el Espíritu Santo no esté trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y finalmente el versículo tiene una última parte, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así que tenemos que tener un grado de discernimiento para saber cuál es la voluntad del Señor. Y a veces la sabemos, ¿verdad? A la hora de la toma de decisiones, también aún sabiendo cómo el aspecto emocional nos traiciona, sabemos que no debemos violentarnos, que no debemos airarnos con facilidad, que no debemos responder inadecuadamente, independientemente de que se nos provoque, pero a veces perdemos el control y trabajamos de forma inversa a lo que sería la voluntad del Señor, sino entendidos de acuerdo de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor debemos tenerla siempre presente a la hora de pensar, a la hora de hablar, a la hora de actuar. En esos tres aspectos nosotros debemos guiarnos. Si pudiéramos tener esa capacidad bajo la dirección del Espíritu Santo de evaluar antes de reaccionar, hablar o actuar, de evaluar qué le gustaría al Dios nuestro en ese momento que yo haga. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús en un momento? Porque cuando están las provocaciones, los que somos formados en ambientes un poco toscos y violentos, de hogares violentos al hablar, al actuar, que no reaccionamos con tranquilidad, sino que nos dejamos llevar del impulso,
del impulso y las emociones, el trabajo es mayor. Por eso hay que hacer una sumisión completa a Dios a través de su Santo Espíritu. Efesios 5, 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoraban los paganos y los creyentes. Y ese es el contraste que me gustaría ver en en el comentario que estamos realizando en este momento. Hemos tomado a veces bloques de pasajes para tratar de hacer esto porque allí está el contenido, porque es tanto material y quisiéramos sacar ese tiempo. Cuando usted toma a Efesios capítulo 5, que ha sido el contexto de esta lección de la semana, y especialmente los versos más adelante, 30 y 32, que vimos también, uno encuentra el contraste. ¿Cuál es el contraste de Efesios? Bueno, en primer lugar, contraste con respecto a la antigua manera de vivir que está contenido en este pasaje que estamos leyendo, y también entonces la vida que debemos vivir a partir del momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a tratar de ver algunos pasajes rápidamente en este contraste. Nosotros vemos aquí andar como hijos de luz. Por eso Cristo dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Cuando va uno al libro de San Juan capítulo 7, uno encuentra pasajes allí con la comparación de Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos de luz y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, olor suave, olor agradable, como pudiéramos decir nosotros. Así que como hijos amados, como hijos de luz, andar en luz. Vemos también aquí en esta siguiente expresión, ahí está parte de lo que vamos a contrastar. Dice el verso 3, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Y por qué Pablo hace esta observación? Bueno, porque usted sabe que en la carta a los Corintios, capítulo 5, si mi memoria no está mal, uno encuentra que hubo momentos que en la iglesia de Corintios un hijo llegó a vivir con la esposa de su padre, que no era su madre. Entonces nosotros vemos que esa advertencia no es extraña, aún en un ambiente cristiano moderno tampoco lo es, porque también esas advertencias son practicables en este tiempo. Tampoco digáis palabras deshonestas. ¿Cuántos errores cometemos a veces en diálogos frívolos con amigos o en momentos, como decimos en buen dominicano, de chercha? Se nos van las palabras innecesarias, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, o el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando hablamos de la ira de Dios, debemos tener bien claro que no se está refiriendo a ese desorden emocional del ser humano que no tiene controles. La ira de Dios es la oposición y la reacción al pecado como tal, no al pecador. Claro que va a afectar al pecador no arrepentido, pero la ira de Dios va a venir solamente contra esas acciones y contra las personas que
ponen a un lado la voluntad divina para entonces entrar y vivir una vida parecida al mundo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de desobediencia. Al hombre o mujer obediente que depende plenamente de Dios no puede recibir esa ira en ningún momento. Porque, dice el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Una advertencia, la vida pasada ya debe quedarse atrás. A partir de este momento debemos tener un nuevo estilo de vida, porque a partir de este momento somos nuevas criaturas en Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Comienza el contraste. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Erais tinieblas. Se espera que eso ya pasó, pero aún uno ve dentro del entorno religioso y eclesiástico todavía prácticas así extrañas que sorprenden a uno, y a usted tal vez lo pueden escandalizar y a su servidor también, pero ¿cómo es posible? Bueno, que estamos dentro de un ambiente y debemos recordar algo que yo lo he repetido en más de una ocasión. Mire, no todos los que están en la iglesia son traídos por Cristo, y la parábola de la cizaña, lo he dicho en más ocasiones, es una muestra de eso. La escritora Elena G. de White nos dice, y también lo he compartido con ustedes, mientras Cristo trae sus gentes a la iglesia, el diablo también trae las suyas, y debemos tener pendiente quién nos trajo aquí. Si fuimos traídos por el Espíritu, fuimos traídos por Dios, por un llamado poderoso del Espíritu, y hemos experimentado un momento determinado ese cambio, es el momento para nosotros vivir en armonía con la voluntad divina, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bueno, a veces estamos en grupos compartiendo y hablando, y uno tiene que dar la voz de alerta. No puede llevarse a veces de tipo de conversaciones. Debe tomar un stop, debe ser una muralla en algunos momentos para no darle validez a lo que se está compartiendo. ¿Por qué? Porque no somos hijos de las tinieblas sobre los cuales vendrá la ira de Dios, sino somos hijos de luz, y por lo tanto, por verso 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Bueno, se van tan lejos que ni siquiera nosotros debemos compartir la conversación. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que es, manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y aquí vienen entonces los que fueron los versículos de memoria que acabamos de analizar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya comentamos bastante sobre esto. Y nosotros vemos verso 7, 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted va a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que la usamos mucho en las cenas del Señor,
en ese día especial de la Cena del Señor, hay una advertencia sobre eso, que algunos beben en demasía, comen en demasía también. Y cuando usted va al primer capítulo y al segundo capítulo del primer libro de Samuel, va a encontrar que esa fue la expresión del sacerdote Elías Ana. Cuando ella estaba haciendo su oración, que solo balbuceaba, él pensó que ella estaba ebria, porque también era una práctica beber mucho vino en esas actividades y salirse de las casillas emocionales y también espiritual. En este caso, en el primer libro de Corintios, primera carta, capítulo 11, allí también se hace esta advertencia. Aquí nosotros la vemos y debemos tenerlo, pero muy, muy en cuenta. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, si me estuviera escuchando algún europeo, como los españoles, los franceses, aún dentro del cristianismo adventista, en sus mesas no falta el vino. Y usted diría, bueno, una copita no es mala, sí va a depender del tipo de vino, porque por una copa se empieza y por una copa viene la próxima y terminamos entonces. Esta advertencia es actualizada. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de adorar. Cuando vamos a la iglesia, canciones, salmos, el equipo de alabanzas y cantos debe también tener una consagración estrecha con Dios, porque debe levantar en alto el nombre de Dios en ese sentido. Voy a saltar, como decía al principio del comentario de la escuela sabática que estamos analizando, a las lecciones de el jueves y el viernes. En el viernes hay algunos párrafos que lo voy a leer así literalmente, algunos versículos que acabamos de ver durante esta lectura, que vamos también a reforzar esta situación. Adoración llena del Espíritu. Bueno, esos versículos que acabamos de leer nosotros, 18 al 20, es lo que se llama la adoración. Usted sabe que la adoración del Espíritu es un desafío, la adoración en las iglesias, en las casas, porque en la adoración entran varios factores. Por eso los cultos deben ser bien organizados, bien preparados, porque se adora en la escuela sabática, en el estudio, en la parte introductoria. Por eso debe evitarse un teatro cuando se está haciendo un programa escenificado. Debe evitarse el aire teatral de verse como actor o actriz para relucir mucho y que lo vean que usted es una persona sabia, muy entendida, igual que en las sociedades de jóvenes hay que cuidarse de eso. Lo mismo también a la hora de la predicación, la iglesia, el predicador debe centrarse en lo que sería un tema cristocéntrico, bíblico, profético, como sea, pero basado en la Biblia. Y en materia de cantos, en ese momento de previo a la presentación de la palabra, ese servicio de canto, que cada una de las iglesias que lo tienen deben hacerlo, pero deben ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso aquí, los versos 18 al 20 que acabamos de ver, hay una pregunta del jueves que dice, ¿cómo los describe en ese acto de adoración? Bueno, nos insta a alejarnos de todos los hábitos malos y a ser llenos del Espíritu y realizar una adoración que exalte a la deidad triuna.
El culto está llamado a eso, la adoración está llamada a eso. Cuando llegamos a la iglesia o en programas también fuera de la iglesia, de campañas, todo debe girar en torno a la adoración a Dios. Es la única forma de impactar los corazones que no conocen a Dios. No podemos llevarle algo que no esté acorde con lo que sería el agrado divino. ¿Cómo es que puede una persona salir consagrada cantando cánticos con bachatas, palabras aparentemente cristianas con ritmo de bachata, con ritmo de salsa y hasta merengue como se usan en las denominaciones hermanas y decirme usted que está consagrándose? No, y hasta moverse con los movimientos extraños de la música secular, sensuales a veces. Esto no debe ser. Así que en su argumento final de Efesios 5, 1 al 20, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero del vino y en lugar de ello experimentar junto a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa es la parte clave que nosotros debemos tener bien pendiente. Aquí Pablo aplica la exhortación, sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, en forma colectiva, ya que se imagina a los creyentes reunidos en el culto de adoración a Dios, inspirados en el Espíritu Santo. Y esa es la parte clave. En ese día jueves, usted tiene en el último párrafo algo que yo quiero compartir. Hay un elemento horizontal para la adoración, ya que al cantar los miembros de la iglesia en cierto sentido están hablando entre sí. Eso es extraño, se rompe eso, se rompe la adoración. Sin embargo, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor. Escuchó bien, es el Señor que, como se indica en Efesios 5:20, identifica al Señor Jesucristo. Eso lo ve uno también comparado con Colosenses 3:16. La acción de gracias de Efesios 5:20, que se describe en paralelo a la alabanza musical de 5:19, debe ofrecerse a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La expresión canciones espirituales, el objetivo espiritual, canciones espirituales. ¿Qué nos dice allí? Bueno, hay una palabra que ustedes vieron en griego, como yo le digo a veces, ustedes no son estudiantes de griego, como su servidor le tocó dar griego, pero es la palabra neumáticos. Eso es en la persona singular, si es el plural, neumaticoi, hombres espirituales, o hombre espiritual o mujer espiritual, neumáticos. Destaca el papel del Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, el bosquejo que hace Pablo a la adoración cristiana primitiva retrata a los tres miembros de la deidad como participantes activos. Así que cuando vamos a adorar, no estamos adorando al Padre nada más. Dice claramente que son a los tres miembros activos de la deidad, del Dios triuno, en otras palabras, como hemos dicho siempre. Y el viernes, con eso voy a terminar, aunque termine unos minutitos antes. Hay una declaración que yo quiero comentar en el primer párrafo. Si usted lo tiene, lo va a ver. Vamos a ver en las preguntas también algo interesante. Al mirar en retrospectiva a Efesios 5, 1 al 20, que fue el que leímos en el corazón del material, en conjunto vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal. Y esa debe ser la postura de nosotros como cristianos y pastores también, ancianos, dirigentes de iglesia, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. Dos desafíos en la actualidad: la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero.
que se puede ver aún en el ambiente religioso, repito, no está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. Pablo es vertical en ese sentido. En lugar de eso, llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y a abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Hijos amados de Dios y como santos. ¿Qué se espera de un hijo amado de Dios? De una hija amada de Dios y una santa y un santo. Esa es la postura que Pablo está demandando y exhortando a que se exhiba en el ambiente eclesiástico de su tiempo y que también es una realidad para la modernidad porque estamos llegando al final de la historia de este mundo. Y si esa exhortación fue en el primer siglo, que fue el siglo de la iglesia más pura de Éfeso, aún con sus observaciones que se ven en Apocalipsis 2, sin embargo, ese desafío es para nosotros hoy. Se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad. Claro que cuando actuamos apegados a la voluntad de Dios, hacemos brillar esa luz en medio de esta oscuridad que campea en la modernidad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y la verdad de Dios. Este párrafo es maravilloso. Es un párrafo maravilloso. Ese viernes me gustó mucho y quedé de centrarme un poco en él. Así que Pablo imagina la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz. Yo quiero aprovechar eso para exhortar eso a cada uno de los que estamos conectados en este repaso. Este repaso yo no lo hago para ustedes nada más, como cuando me toca predicar, siempre digo, yo me disfruto mi lección, veo lo que el Señor está llamándonos a hacer y lo que está demandando para nosotros en esta etapa final de la historia de este mundo. Yo quiero terminar el párrafo tercero, que es cortito, y entrar a las preguntas. Entendido de esta manera, el pasaje llega a ser como mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días, una invitación conmovedora a aprovechar las gangas que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo. Ganga. Bueno, cuando usted escucha la palabra ganga, hay diferentes aspectos en que se aplica en la modernidad dominicana y en países centroamericanos y en Estados Unidos la expresión ganga. Cuando escuchamos ganga, se puede ver desde la óptica de la delincuencia, las gangas, los distribuidores de estupefacientes, de drogas, vendedores de esos elementos que crean problemas con la sociedad, pero aquí básicamente se está refiriendo a el paquete que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Por qué es una ganga? Porque no te cuesta nada, solamente tienes que aceptar a Jesús y los méritos que él acumuló y la vida eterna que ya aseguró para todo aquel que cree en él y lo acepta en este momento. Así es que la expresión ganga debemos verlo, aprovechar las gangas que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo, que está en el verso 16 que nosotros vimos ahorita durante la lectura. Ahora, en las preguntas, vamos a la primera. Enfrentando hoy a una cultura viral que predica sus valores
a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 300 días del año, mediante una serie de medios fulminantes. ¿Cómo pueden los creyentes adoptar la elevada norma de Pablo? Bueno, no hay forma de contrarrestar este ataque cibernético y viral y tecnológico, a menos que no sea con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos llegar a ser hombres y mujeres neumáticos, o sea, hombres y mujeres espirituales, porque si el Espíritu no nos dirige frente a esa avalancha de ofertas tentadoras de la sociedad moderna, estaríamos en fracaso. Pero Dios no fracasó, Cristo triunfó, y el triunfo de Cristo es nuestro en la medida de que nosotros, a través del Espíritu Santo, le demos la oportunidad a Él. Segunda pregunta: ¿qué estrategias podrías emplear como creyente de hoy para buscar lo que agrada al Señor? Bueno, entender cuál es la voluntad del Señor. Y ahí, para usted y yo entender cuál es la voluntad del Señor, se necesitarían hábitos como la oración, la lectura de la palabra de Dios, porque a veces cuando usted está buscando una respuesta, Dios le habla. Puede ser en una oración, puede ser en una lectura de la palabra de Dios, te manda una respuesta. Puede ser una persona que te aprecie mucho y de repente te dice lo que debes hacer, y tú sabes que tú analizas y dices, pero esto viene de Dios. Pero tiene que ser siempre algo espiritual, andando en oración, orando en todo tiempo, como dice la declaración. Así que alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo a hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni el abuso sexual. ¿Por qué no es apropiada la conclusión? No. Lo que está refiriendo Pablo es que no sazonemos esas malas acciones, pero eso no es que le demos aprobación. Lo que no debemos es darle mucho sazón a eso para ocasionar males, no. Pero sí, tan pronto eso aparece, hay que actuar, entrar en acción. El pecado no se le debe dar largas en cualquiera de sus formas, no solamente en el aspecto sensual, sino también en cualquiera de sus formas. En las iglesias, los pastores, siempre le decía a los pastores cuando era presidente, mire, cuando aparezca un problema, márchele de frente inmediatamente. Si no está en capacidad suya para resolverlo, llámeme a la asociación para como presidente bajar y darle la mano en lo que esté a mi alcance, pero no le dé tregua al pecado, porque cuando le damos tregua al pecado, el pecado avanza y el problema se hace mayor. Así es que dejo con ustedes estas recomendaciones. Tenemos una lección que es un desafío al acercamiento con Dios, a vivir una vida adecuada, como vimos en el desarrollo y análisis del versículo de memoria, y esperamos que el Todopoderoso, pues a través de su Santo Espíritu, nos pueda dar la fuerza, el discernimiento, la sabiduría, para valorar lo que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario, especialmente con su resurrección, que fue la vida eterna. Por lo tanto, aprovechemos esa ganga. Ganga porque es un regalo. Tú no compras la salvación, es un regalo que ya Cristo ganó, pero tú y yo debemos vivir como salvados. Por eso el apóstol Pablo cierra allí en Romanos con aquel pasaje famoso: de modo que si alguno está en Cristo, no, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas cosas nuevas. Y en Romanos, en Corintios dice en Romanos,
Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de repasar esta lección de escuela sabática. Esperamos que el poder maravilloso de tu Espíritu pueda dirigir nuestras vidas y controlar nuestras acciones y pensamientos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, muchas